Buenas tardes, chicos. Pues ya prácticamente estamos ya en nuestra última semana del curso y el día de hoy tenemos que ver prácticamente qué es o cómo nosotros pudiéramos buscar o determinar hasta cierto punto los derechos humanos. Derechos humanos en la Constitución, chicos, porque digo, de manera general, pues ya sabemos cómo pudiéramos determinarlos, pero, ojo. Necesitamos también entender qué aspectos hasta cierto punto legales pudiéramos equilibrar, pudiéramos hasta cierto punto llevar a cabo. ¿Y por qué lo decimos así? Porque hay que recordar que pues prácticamente los derechos humanos van a estar fundamentados o empiezan a fundamentarse como parte de una estrategia constitucional. ¿Y por qué lo decimos así? Porque prácticamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que todas las personas tienen los mismos derechos humanos, así, literal, ¿no? Los cuales pues son reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que México ha ratificado. ¿Qué quiere decir? Si nosotros empezamos a buscar o nosotros tratamos de determinar qué características funcionales pueden llegar a tener o qué características podemos determinar. Entre ellos, va a ser muy importante que nosotros podamos, primero, garantizar una dignidad y garantizar una libertad. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Garantizar. Pues porque prácticamente dentro de la Constitución, como lo hemos venido viendo a lo largo de todo este tiempo, nosotros decimos que lo más importante para nosotros es la justicia y la equidad. Si nosotros lo trasladamos a la parte de los derechos humanos, pues nosotros vamos a decir que entonces lo más importante es la dignidad y la libertad, pero, ojo, como parte de una garantía, como parte hasta cierto punto de una estructura social. Y parte de esa estructura social nos lleva a nosotros a buscar o nos trata de decir realmente qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nosotros requerimos como parte de estos derechos humanos. Los derechos humanos en teoría o en el papel, pues son muy bonitos, ¿no? Porque pues al final del día es algo de la cual o es una garantía por medio de la cual pues nosotros como ciudadanos vamos a poder tener, vamos a poder fomentar y hasta cierto punto vamos a poderle dar un equilibrio específico dentro de toda una sociedad. Pero ¿qué es lo que ya no está padre? ¿Qué es lo que para nosotros ya no estaría padre? La manera, ahora sí chicos, la manera por medio de la cual se llevan a cabo. ¿Y por qué lo decimos así? Porque muchas veces, yo les decía, los derechos humanos nos tratan de decir si realmente tratamos de cumplir una función. ¿Por qué? Porque hay que recordar nuestras clases de derechos humanos, en donde nosotros decíamos, ok, vale, yo ya tengo o yo ya voy a poder ser pilar importante de los derechos humanos. Y así lo veíamos, o así lo determinábamos. Pero en realidad cumplimos con ello. Ese es, ese es como que hasta cierto punto, una de las variantes que nosotros pudiéramos encontrar. ¿Y por qué lo decimos así? Ahí les va. Eh, o dentro de la teoría te dice que los derechos humanos te sirven a ti como ser humano para poderte realizar y cumplir un objetivo dentro de una sociedad. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Realmente, realmente nosotros podemos equilibrar esos objetivos o podemos determinar esos objetivos como parte de algo nuevo o como parte de algo viejo que jamás se ha llevado a cabo? ¿Y por qué lo decimos así, chicos? ¿Qué necesitaríamos nosotros como ciudadanos para que realmente la justicia se determinara a nuestro favor? Pues en realidad nada. O sea, para nosotros sería
algo relevante, algo formulativo, tratar de entender qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo quiero y hasta dónde lo quiero llevar. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿cuál sería el punto o cuál sería la estrategia formalizada dentro de los derechos humanos? No hay otra, la dignidad y la libertad de todas aquellas personas que sean o no sean mexicanos, como su nombre lo dice, derechos humanos. Y entonces, dentro de la Constitución, nosotros también podemos encontrar o nosotros podemos formular dentro del artículo 1 al 29, pues todas las garantías individuales, ¿no? Esas garantías individuales por medio de las cuales pues, nosotros hemos venido trabajando y hemos venido enriqueciendo un punto de partida. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Pues porque esos puntos de partida muchas veces son extenuantes, como su nombre lo dice, son formulativos, ¿no? Y como son formulativos, nosotros hemos tratado de dar a entender o nosotros hemos tratado de buscar una relación, esa relación entre los derechos humanos y el objetivo del ser humano, ¿no? Que sería la realización. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú estás buscando para poderlo entender? Nada más. Después de ello, nosotros trataríamos de entender o nosotros trataríamos de buscar si realmente son funcionales. Y yo creo, chicos, que esa es una de las partes importantes, tratar de entender si estos derechos realmente son funcionales, si estos derechos dentro de la Constitución a mí me van a poder enmarcar o realmente a mí me van a poder llevar a cabo o me van a poder dar ciertas cosas. ¿Y por qué lo decimos así? Pues porque al final del día cada uno de nosotros tiende o busca ciertas reparaciones como parte de estos objetivos, como parte de estas características esenciales, porque hay que decirlo así, esenciales. Pero nosotros como ciudadanos, realmente, esa es otra pregunta, bien importante, ¿realmente como ciudadanos estamos cumpliendo con el objetivo o con los objetivos que nosotros nos han dado como seres humanos? ¿Y por qué lo preguntamos o por qué lo pregunto así? Muchas veces nosotros tratamos de entender o nosotros tratamos de asimilar qué aspectos funcionales tengo, qué aspectos a mí me pueden servir dentro de la sociedad. Y hay que recordar que la sociedad, como parte de una norma, nosotros la determinamos como una justa moralista. Y prácticamente esa justa moralista a mí me dice qué es lo que yo estoy haciendo o qué es lo que yo estoy dejando de hacer para poder dar ese entendimiento. Si yo lo logro asimilar o si yo lo logro llevar a cabo, en realidad, ¿qué necesito? En realidad, ¿qué necesitaría yo para poderlo entender? ¿Qué necesitaría yo para que estos derechos humanos realmente me den a mí una solución a lo que yo estoy teniendo, una solución a lo que yo estoy buscando? Si nosotros hablamos ya de una manera, pues no generalizada, de una manera ya especial de los derechos humanos, estaríamos hablando, chicos, dentro de la Constitución, uno, de, pues de las garantías individuales de las cuales nosotros hemos venido ya hablando a lo largo de estas clases, pero también tendríamos que entender la parte de la igualdad y de la no discriminación. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchas veces la igualdad y la no discriminación me llevan a mí a entender o me llevan a mí a buscar realmente qué es lo que yo tengo, me llevan a mí a buscar realmente qué es lo que yo necesito, como parte de, ¿no? O sea, como parte de la materia constitucional, como parte de estos procesos constitucionales. Y estos procesos constitucionales me van a decir a mí si realmente, si realmente funcionan, ¿no? Yo les decía, los fundamentos legales que nosotros tenemos en la Constitución, incluso podríamos hablar del amparo, ¿no? Artículo 103, 105, como parte de estos mismos derechos humanos. Pero, ojo,
¿Qué es lo que yo estoy requiriendo? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Ah, bueno, pues entonces si tú así lo asimilas o si tú así lo logras entender, va a ser una parte fundamental. ¿Qué es lo que tú tengas? ¿Qué es lo que tú requieras como parte de? ¿Por qué lo decimos así? Ah, bueno, pues lo decimos así porque en realidad la mayoría de las justas constitucionales nos van a poder decir qué necesito entender para poder dar un fundamento de los derechos humanos. Si bien es cierto, los derechos humanos te están hablando de una dignidad inherente a cada individuo o de cada individuo, también te van a poder decir hasta dónde tu libertad te va a poder dar o hasta dónde tu libertad te va a poder llevar en materia de derechos humanos. Estos derechos humanos, chicos, que nosotros no hemos dejado de priorizar, pero durante muchos años sí se dejó de priorizar. ¿Y por qué lo decimos así? Vamos a dar el ejemplo que existe en nuestro país, la corrupción, ¿no? Que de acuerdo a ciertos estándares, si ustedes lo quieren ver así, ciertos estándares por medio de los cuales pues hemos venido trabajando. La corrupción que es, pues una malversación de recursos financieros, ¿no? Nada más. Y si nosotros nos regresamos, hablando de derechos humanos, ¿eh? Si nosotros nos regresamos, ¿a dónde nace la corrupción? Bueno, pues la corrupción nace en 1940, cuando el gobierno federal, el presidente en ese entonces, le entrega el poder a los civiles. ¿Qué quiere decir? A personas que no tenían la menor idea de la política en nuestro país. Por eso es que se conoce como los civiles. Después de ello, chicos, muchos de los agravios que sucedieron en nuestro país en materia de derechos humanos, como parte de la corrupción, determinan o te dan ese cambio específico. Ahora, ¿por qué digo que el día de hoy sí se está priorizando, si ustedes lo quieren ver así? ¿En qué momento o cómo es que surge hasta cierto punto este cambio? Bueno, este cambio surge, chicos, porque por allá del año 2020 se crea la famosa ley anticorrupción, ¿no? Esta ley anticorrupción que vino a cambiar esta ideología y vino a cambiar esta visión de corrupción, de derechos humanos y ponerlos por encima de cualquier cosa. Pero vámonos a regresar a la historia. Desde 1940 hasta el 2020, ¿qué fue lo que pasó? Los derechos humanos no se priorizaron. Y estamos hablando que ya teníamos amparo, que ya teníamos las garantías individuales, incluso teníamos recursos de apelación. Pero si nosotros lo vemos como un fundamento, prácticamente surge a partir del 2020. Y esa parte que surge a partir del 2020 a mí me va a poder decir qué es lo que yo estoy haciendo en materia constitucional para poderlo entender. ¿Qué estoy haciendo yo en materia constitucional como parte de una igualdad y como parte de la no discriminación? Si nosotros logramos asimilar la historia y nosotros logramos entender lo que tenemos hoy en día, estos fundamentos legales, chicos, te empiezan a decir qué es lo que tú requieres, qué es lo que tú tienes y qué es lo que tú buscas como parte de ese entendimiento. ¿Qué es lo que tú necesitas como parte de ese entendimiento? No es otra cosa. Ahora sí, ¿qué necesitaríamos para que la justicia nos diera un fundamento de derechos humanos? Bueno, ¿qué necesitamos? Pues muchas reformas. Yo creo que eso ya está más que solicitado, más que visto, ¿no? Pero también necesitamos entender que los derechos humanos jamás, o mejor dicho, nada puede estar por encima de los derechos humanos para que nosotros nos podamos realizar como personas, como seres humanos, como lo dicen los propios derechos. ¿Qué necesitaría entender para que realmente tuvieran una función específica en nuestro país? Bueno,
Si yo, como ciudadano mexicano, digo, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo requiero? Bueno, pues entonces en ese momento voy a poder decir si realmente son funcionales o no son funcionales esos derechos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué lo decimos así? Pues porque nosotros, como ciudadanos mexicanos, no estamos acostumbrados a que realmente estos fundamentos se lleven a cabo. No estamos acostumbrados a que estos fundamentos nos den o nos aparejen de par en par ciertas características como ciudadanos. Es bien fácil, chicos, les voy a dar un ejemplo. Eh, como parte de una garantía individual y como parte de un derecho humano, dice que todos tenemos derecho a una educación básica, sin la necesidad de pagar un centavo, sin la necesidad de cultivarla mediante ciertas creencias o religiones de cualquier país. En nuestro país, pues sin ninguna religión, ¿no? Ok, hasta ahí todo va bien. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos niños hemos visto, no? ¿Cuántos niños hemos visto que pues que están en situación de calle y no, y pues que en realidad no, pues no están haciendo una diferencia con esa parte? ¿Y por qué lo decimos así? Por qué lo tratamos de establecer desde ese punto de vista, chicos? Pues porque muchas veces nosotros hemos visto o nosotros hemos tratado de entender que este tipo de situaciones o que este tipo de formalidades nos puedan realmente dar algo bueno. Yo les decía, esta parte de la educación a mí me dice qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, o hasta cierto punto, qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo estoy tratando de hacer como parte de un cambio. Vamos a regresar a la educación, que es el ejemplo el que nosotros traemos. ¿Cuántos niños hemos encontrado en la calle pidiendo dinero y no van a la escuela? O por lo menos no hemos visto que vayan a la escuela. Y nos dice como parte de derechos humanos dentro de la Constitución que la educación tiene que ser laica. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que tener mezclado el punto de partida sobre una religión. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿cómo es que nos dan vacaciones de Semana Santa? ¿Cómo nos dan vacaciones de diciembre, que es cuando nace este niño Dios? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no las dan cuando la educación tiene que ser laica? Por ahí escuché a algunos autores decir, es que es parte de una tradición. Ok. Y si es parte de una tradición, entonces, ¿por qué no nosotros tratamos de entender estas tradiciones a partir de un formato diferente, a partir de un cambio relacionado? ¿Por qué? Pues porque estos fundamentos realmente no me sirven, ¿no? Y entonces, como a mí no me sirven, pues yo entonces los tengo que dejar de lado. Y prácticamente estos derechos constitucionales, chicos, o estos derechos fundamentales dentro de la Constitución, me van a poder decir qué tipo de sociedad nosotros, una sociedad democrática, ¿eh? ¿Qué tipo de sociedad voy a poder sostener? ¿Qué tipo de sociedad voy a poder regular? Y la parte más importante, ¿qué tipo de sociedad voy a poder mantener dentro y fuera de estos estándares? Yo les decía, una de las partes importantes es la libertad, es la igualdad ante la ley y la justicia social. Pero en realidad, aquí viene la pregunta del millón, en realidad tenemos esta justicia social tan relevante para poderla llevar a cabo, pues yo creo que no. Y estos derechos fundamentales que generan o que buscan generar un cambio arduo con todo lo que nosotros tenemos, con todo lo que nosotros hemos hecho, realmente me van a poder crear o realmente me van a poder decir qué es lo que estoy haciendo bien o qué es lo que estoy haciendo mal. Y yo les decía, y parte de los derechos fundamentales de la Constitución, ¿eh? Y parte de los derechos fundamentales de los tratados internacionales, y parte de todo aquello que yo logro tener como parte de la Constitución. Y entonces, si yo logro decir, es que la Constitución es aquella que me va a apoyar, pues sí, pero dime dónde, dime cómo.
Dime cómo nosotros vamos a poder acrecentar estos fundamentos legales en materia de derechos humanos si no los hemos podido llevar a cabo, si no los hemos podido trabajar o hasta cierto punto no los hemos podido entender. Y tú vas a decir, bueno, pero pues es que si no se entiende, profe, tampoco es una obligación. No, no es que sea una obligación. Ojo, yo no te estoy diciendo que sea una obligación, simplemente te estoy diciendo que es algo que por lo menos para mí parece irrelevante. ¿Y por qué? Porque estos fundamentos, si bien es cierto, yo les decía, en la teoría están bien, están a todo dar, pero ¿cómo yo voy a poder llevar a cabo mi libertad de expresión si cada ratito vemos que todo lo que nosotros o a nosotros nos informan, pues no necesariamente es como te lo están informando? Esta libertad de expresión tiene que hablar o nos trata de dar a entender sobre una interpretación. Y el que te está dando una noticia lo está interpretando, no te está diciendo lo que realmente pasó, simplemente te lo está interpretando, ¿no? Y la parte de la igualdad ante la ley, yo quiero que alguien me diga quién ha sido igual ante la ley como parte de los derechos humanos. Quiero que alguien me diga si realmente es funcional dentro de esta parte de la ley o si realmente se ha centrado la ley en crear o determinar una sociedad democrática en desarrollo. Yo nada más quiero que ustedes me lo digan. Pues no, claro que no existe, claro que no hay. ¿Y por qué no hay? Porque cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros va a poder expresar estos derechos fundamentales dentro de la Constitución de una manera diferente. Y como nosotros lo analizamos y como nosotros lo vemos desde un punto de vista diferente, cada uno de nosotros tiene una reglamentación específica diferente a la que trata de construir, diferente a la que trata de llevar a cabo. Y eso, chicos, no es otra cosa más que un cambio radical, un cambio hasta cierto punto formacional. ¿Y por qué decimos formacional? Bueno, pues porque cada uno de nosotros logra tener o logra llevarse ciertas formas o ciertas, sí, ciertas formas arbitrarias, ¿no? Con lo que trata de entender, con lo que trata de asimilar. Y si nosotros lo llevamos un poquito más allá, yo les decía, ya estaríamos hablando a lo mejor del amparo, estaríamos hablando de una regulación constitucional e incluso estaríamos hablando de todos aquellos recursos que se dan como parte de una apelación. Y entonces, si realmente se dieran, pues entonces estaríamos dentro de ese tenor, estaríamos dentro de esas funciones específicas que cada uno llega a tener. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque los desafíos actuales de los cuales a mí me hablan, estamos hablando de la discriminación, la pobreza y la violencia, que son aquellos desafíos que nadie ha podido erradicar, esos desafíos que nadie me ha podido decir si realmente están por debajo de la media o por debajo del estándar que nosotros estamos buscando como parte como parte de una asociación, como parte de una estructura, incluso como parte de algo funcional. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Pues porque muchas veces nosotros hemos tratado de entender qué es lo que está pasando y hemos tratado de entender qué es lo que nosotros queremos como parte de, qué es lo que nosotros requerimos como parte de. Estos desafíos que afrontan los derechos humanos en materia constitucional, yo les decía, pues no son desafíos actuales, en realidad, son desafíos que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, para poder crear algo nuevo, para poder asimilar algo nuevo y para poder dar un entendimiento de algo nuevo. Ojo, yo no puedo decir que cada uno de los derechos son funcionales cuando en realidad no los he tenido, o mejor dicho, cuando no los he aplicado, ¿no? Y estos desafíos por medio de los cuales yo trato de dar o trato de entender qué quiero como parte de esa garantía individual. Yo les decía, tenemos tres problemas bien importantes, la discriminación. Para mí, uno de los más importantes, porque la discriminación siempre te va a poder decir qué es lo que tú estás haciendo mal como parte de la raza, de la etnia, del sexo, de todo aquello que ustedes gusten y manden, de todo aquello que ustedes me puedan dar a entender, o que incluso me puedan dar un entendimiento específico, pero nada más. Yo no le veo, o por lo menos yo no he encontrado un equilibrio entre la discriminación
y el resultado que nosotros queremos en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos también hemos tratado de buscar o hemos tratado de entender qué queremos. Hemos tratado de dar a entender qué buscamos, cuál sería el objetivo que yo necesito. Y solamente así y solamente desde ese punto de vista, yo voy a poder crear o voy a poder asimilar ciertas características con la parte de la discriminación, porque a lo mejor no le estuviéramos dando tanta importancia a la discriminación si el objetivo realmente se cumpliera, si realmente el objetivo pudiera llevarse a cabo, pero en realidad el objetivo jamás se cumple. Y eso nos lleva a qué, chicos, a una violencia. Y existen de violencias a violencias, desde una violencia física, una violencia social, una violencia moral, una violencia económica, cualquier tipo de violencia en la cual nosotros estemos involucrados, se determina como parte de una discriminación. ¿Por qué? Yo les decía, porque no se cumplió el objetivo así de fácil, porque para nosotros no es tan importante encontrar el objetivo, sino ver de dónde sale. Y ese resultado, por medio del cual nosotros hemos venido ya formulando y hemos venido ya creando qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo quiero y la parte, pues no fundamental, pero sí una de las fundamentales, hasta dónde yo voy a poder llegar con lo que yo estoy teniendo, hasta dónde yo voy a poder necesitar de lo que yo tengo. ¿Y por qué lo decimos así? Pues porque muchas veces, chicos, para nosotros es un tanto eh, vulnerable el hecho de que nosotros estemos tocando estas formalidades. Y estas formalidades por medio de las cuales hemos tratado de entender y hemos tratado de atender hasta dónde queremos llevarlas. Y hasta dónde nosotros las queremos llevar, bueno, pues es que eso va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Porque al final del día nos van a dar una pobreza. Estas dos, tanto la discriminación como la violencia, nos van a dar a nosotros una pobreza. Y puede ser la misma, no nada más una pobreza económica, puede ser una pobreza mental, incluso una pobreza social por medio de la cual nosotros no hemos determinado, ojo, no hemos determinado nuestra propia garantía dentro de esa pobreza. Ustedes van a decir, oiga, profe, pero ¿cómo vamos a determinar una garantía? ¿Cómo es que nosotros vamos a decir si realmente me lo puedo llevar a cabo o no me lo puedo llevar a cabo? Es bien fácil. ¿Hasta dónde tú tratas de cumplir con ese objetivo constitucional en materia de derechos humanos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué estás buscando en la parte de derechos humanos? En la Constitución. Porque yo les decía, tenemos 29 garantías individuales, o por lo menos 19 artículos que nos hablan de las garantías individuales, y realmente son funcionales. ¿Realmente me pueden decir a mí que lo estamos haciendo bien? ¿Realmente a mí me pueden decir qué es lo que está pasando con ello? Digo, porque si realmente me lo pueden decir, pues yo le entro, ¿no? Pero en realidad nadie te lo va a poder decir. Y nadie te lo va a poder decir, chicos, porque para nosotros no es tan fundamental todo aquello que nosotros tenemos como parte de un encuadre social, como parte de algo moralista y como parte de algo que yo voy a poder decir si lo tengo o no en función. Y voy a poder decir si lo tengo o no como parte de ese objetivo social. Ya no un tanto personal, ¿eh? Vámonos a la parte del objetivo social, si realmente lo vamos a poder cumplir, si realmente se va a poder llevar a cabo. Aquí viene el punto bien importante por el medio del cual yo les ponía el ejemplo, la educación. La educación, chicos, juega un papel muy importante en materia de derechos humanos y en materia constitucional. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros logra entender las cosas de manera diferente. Cada uno de nosotros logra asimilar todo esto de manera diferente. ¿Y por qué decimos que de manera diferente, chicos? Ah, bueno, decimos que de manera diferente porque cada uno de nosotros, en un tanto posible, vamos a tratar de entender qué es lo que yo quiero. Y entonces la educación realmente me va a poder decir si voy a poder cumplir con esos derechos humanos o no. Y realmente la educación me va a poder decir si yo voy a poder tener una cultura de respeto. Y que eso es bien importante, ¿eh, chicos? ¿Y por qué lo decimos así? Ah, bueno,
Pues porque al final del día, si yo no tengo esa cultura de respeto, jamás, en ningún momento voy a poder crecer en la parte educativa y jamás voy a poder crecer en materia de derechos humanos y jamás voy a poder crecer en materia constitucional, porque la educación es cultura y la cultura son valores y los valores te van a dar cierta tolerancia para que tú puedas determinar tus propios derechos. Esos objetivos por medio de los cuales nosotros hemos venido trabajando a lo largo de todas estas semanas de clase, chicos. A manera de conclusión, pues prácticamente los derechos humanos son fundamentales para la justicia y la igualdad en nuestra sociedad, pero también son importantes o son de vital importancia en la Constitución para que estos se puedan llevar a cabo. ¿Mediante qué? Mediante el respeto y mediante el cumplimiento de cada uno de sus deberes y mediante las características propias de los derechos humanos para poder dar un entendido social, para poder realmente crear un entendido social. Y esos entendidos sociales a mí me van a decir, si yo como persona puedo entenderlo, si yo como persona lo puedo llevar a cabo, entonces prácticamente los derechos humanos estarían trabajando prácticamente solos. Nosotros estaríamos hablando de una practicidad formal con lo que se tiene, una practicidad independiente de lo que se tiene. ¿Vale, chicos? Pues sin más por el momento, me despido de ustedes, chicos. Recuerden que cualquier situación nosotros la podemos encontrar ya sea en la plataforma o de manera personal. Pórtense muy bien, chicos. Nos vemos la próxima semana.